La palabra del Señor dice así: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo. Yo a vosotros en Jerusalén tomaréis consuelo. Padre, en esta hora pedimos la bendición tuya para tu palabra leída. Rogamos que tu mensaje sea claro, eficaz, ungido por medio de tu mano, y que traiga bendición a los hermanos y salvación a los que no te conocen. Nos ponemos en tus manos, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta mañana, hermanos, me propongo hablar del síndrome del Día de las Madres. Eso mismo, yo sé que ustedes iban a preguntar, ¿qué cosa es eso? Bueno, el término síndrome es una palabra compuesta que viene del griego. Sin es la preposición que habla de unión que converge, como decimos cuando decimos sinfonía, unión de sonidos. Así que síndrome es la unión o concordancia del verbo griego que es dramein, que es correr. La concordancia o concurrencia de muchas cosas en un punto determinado. Eso es síndrome. Y nos habla de una enfermedad, presentándonos las características naturales de esa enfermedad, de ese síndrome, que es conocido así. Por ejemplo, tenemos el síndrome por abstinencia. Cuando una persona está adicta a las drogas, o al alcohol, o a cualquier vicio, y repentinamente rompe con eso, hay una serie de efectos en su organismo que se le llama el síndrome por abstinencia. También tenemos el síndrome de Down. Es una irregularidad de los cromosomas de una persona, disparidad, que presentan rasgos físicos y espirituales y psíquicos también característicos de esa enfermedad. Tenemos el síndrome de Estocolmo, que cuando una persona es secuestrada, a veces adopta la forma de pensar del secuestrador y colabora con él. Eso es conocido como el síndrome de Estocolmo. Tenemos el síndrome de inmunodeficiencia, el SIDA. Es decir, que hay una enfermedad que adquirimos y que nos inhabilita en nuestro sistema de defensa para responder a las infecciones que vienen a nosotros. Eso es el SIDA. Entonces, hermano, y tenemos el síndrome del Día de las Madres. ¿En qué consiste eso? Pues hay una serie de características, de síntomas que me autorizan a decir que yo estoy seguro que no todo el mundo aquí está contento en la mañana de hoy. No todo el mundo el Día de las Madres se alegra, está feliz. No, por el contrario. Más bien, hay una agudización de la tristeza y de la soledad. Y vamos a exponer por qué y cuál es la cura. Así que en mi sermón en esta mañana voy a hablar de la medicina para el síndrome de las madres. Voy a hablar del método correcto que expone la palabra de Dios para aplicar esa medicina. Y en tercer lugar, un llamamiento que hace el Señor en su palabra. Un llamamiento para que resolvamos definitivamente ese síndrome. Bueno, pues en nuestra introducción quise hablar de ese síndrome y ahora voy a hablar de una familia muy singular. ¿Cuál es la medicina para este síndrome? Porque aquí en esta mañana posiblemente haya madres entristecidas por hijos que no han sabido ser buenos hijos.
Posiblemente a causa del pecado en nuestra sociedad humana haya hijos entristecidos por madres que no han sabido ser madres. Quizás haya esposos entristecidos porque ellos han tenido que ser padre y madre y criar a hijos con un gran esfuerzo. O lo contrario, pudiera haber mujeres que han sido padre y madre porque se han visto en la soledad, en una batalla tremenda para criar a sus hijos. A eso es lo que yo le estoy llamando, que el Día de las Madres, en lugar de presentar el ideal perfecto, pudiéramos hacerlo aquí, y lo hemos hecho. Pero entonces muchas personas se van tristes porque ese ideal perfecto no los representa. Y en lugar de hacerle bien, le hacemos daño. Y yo quiero hablar en esta mañana de cómo resolver verdaderamente ese problema y esa enfermedad. En el primer punto trataremos cuál es la medicina. ¿Hay una medicina para este síndrome? Bueno, para algunos no las hay, pero para este sí. En general, Dios tiene una respuesta para todos los males. Quiero hablar de David. En el Salmo 27 hay una declaración tremenda de este hombre, que a veces lo leemos y pasa inadvertido para nosotros en su verdadero contenido. Salmo 27, versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran. Aquí tenemos a un hijo. Díganme usted si vamos a celebrar el Día de las Madres ahí al lado de David. ¿Cómo se iba a sentir David? Pues muy triste. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. ¿Cuál es la situación de David? Él era el hijo menor de esta familia. Eran muchos hermanos. Pero Dios lo eligió como rey de Israel. Y en un solo día, debido al pecado del corazón humano, David es despojado de su esposa Mical, a quien él amaba. David pierde a su gran amigo Jonathan, hijo del rey. Él tiene que salir huyendo para salvar su vida. David perdió a todos sus hermanos porque ellos se alinearon al lado de Saúl. Qué dolor tan grande tiene que haber sentido este muchacho, este joven. Y entonces ante esa situación, él manda a buscar a su padre y a su madre, que obviamente por ser el hijo menor y un muchacho destacadísimo, querían consolarlo. Pero David no podía tenerlo, estaba huyendo en las montañas escarpadas del sur de Judea. Y entonces David también se ve privado de su padre y de su madre. Los tuvo que enviar para Moab. Le pidió el favor al rey de Moab que se los cuidara. Y como ya estaban viejitos, nunca más los vio. Así que en un solo día, David pierde todo esto. ¿Usted podrá imaginarse el dolor de este corazón? Sin embargo, fíjense lo que él dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Dónde encontró David el refugio? ¿Quién llenó el vacío de su corazón? ¿Quién le dio la fortaleza y le llenó de la alegría que él necesitaba? El Señor. Ahí está la respuesta. Entonces, mis amados hermanos, quiero añadir aquí en este punto el hecho de que nuestras relaciones familiares humanas son temporales. Por ejemplo, yo estoy seguro que mi madre está en el cielo, pero cuando llegue yo allá, ya ella no va a ser mi madre. Ella va a ser mi hermana. Y Cristo, el hermano mayor, así lo declara la Biblia. Y todos formaremos una familia.
Pero los lazos y los vínculos familiares terrenales no tienen vigencia en el cielo. Seremos una familia extraordinaria y Cristo es nuestro hermano mayor. Pero ya no seremos padres e hijos. Y entonces quiero decirle que si algún hermano o hermana en este día está triste y necesita la consolación, como leímos en el versículo apoyados en que el Señor nos consuela como una madre, dice, como aquel a quien consuela su madre. Y saben ustedes, hermanos, que para necesitar consolación no es necesario ser un niño. Los adultos necesitamos consolación. Me recuerda esto los hermanos hondureños que ellos dicen apapachar, algo así, que es cuando la mamá toma al niño, lo aprieta, lo acaricia. Eso es lo que hace el Señor. Y todos necesitamos eso. Entonces, en esta mañana, si alguien se encuentra sufriendo el síndrome del Día de las Madres, recuerde que hay un Dios amoroso, un Dios eterno, que está aquí y estará con nosotros por los siglos de los siglos, que nos recibe, nos acaricia y llena el vacío de nuestro corazón. Así que, amados hermanos, después de esto, el Señor le dio a David. Él perdió a sus hermanos, pero el Señor le dio a sus primos, los hijos de Sarbia, hermana de Isaí, el padre. Y estos tres hermanos, Joab, Asael y Abisai, fueron tremendos líderes y, aunque algunas veces le dieron dolor de cabeza, él decía, estos hijos de Sarbia me son muy duros, pero fueron leales a él. Y el Señor le fue trayendo, le dio una esposa tremenda, Abigail. Le quitaron a Mical y se la dieron a otro hombre, pero el Señor le suplió. Pero lo que nunca le faltó fue el cariño y el cuidado de su Padre Celestial. Amados hermanos, quiero leer en el Salmo 16, bueno, puedo hacerlo de memoria. Salmo 16 y versículo 2. Es un versículo que debe estar siempre presente en nuestras vidas. Y sobre todo es una medicina especial para este día. Dice así: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Hay un monólogo entre el salmista y el Señor. Y dice, no hay para mí bien fuera de ti. Es decir que fuera del Señor, el salmista no tenía ningún bien. Eso se parece a lo que dice David en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que quien está en el Señor, quien está agarrado de Dios, quien siente el cuidado y el cariño del Señor, no importando la condición humana que estemos pasando, está completo, está sanado, está feliz. Porque no necesitamos nada fuera del Señor. Así que, amados hermanos, concluyo este primer punto diciéndoles cuál es la medicina para resolver la tristeza, el vacío, la soledad y el dolor. No te dejes arrastrar por eso. No necesitamos a nadie. Por supuesto, yo me siento muy feliz de ver a mi nieta aquí danzando. Y hoy vamos a comer juntos, qué alegría. Pero, en última instancia, fíjense, yo los amo mucho, pero no los necesito para ser feliz y para estar completo. Dios es el todo de mi vida. Y tú no necesitas a nadie. Lo único que tú necesitas es tener a Dios en tu vida. Lo demás, los hijos de Sarbia que Dios te manden, por duros que sean, es un regalo del Señor. Y gózate con ellos. Gózate con el esposo, gózate con el hijo que es bueno, gózate con tu familia, pero recuerda, fuera del Señor no hay ningún bien.
y con el Señor estás completo. Miren, el apóstol Pablo, tratando precisamente de esta situación, él no dice, así como yo estoy diciendo, el síndrome del Día de las Madres, pero sí está hablando de la necesidad del corazón humano. Y en la segunda carta a los Corintios, él les da este tremendo consejo. Capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Padre que nos acaricia, que nos alienta, que nos abraza, que está a nuestro lado y nos conforta. Dice él: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que en este día, cuando salgas de aquí de la iglesia, deja sobre los hombros de Cristo todas las tristezas, porque el Señor tiene medicina, tiene consolación para tu vida y llenarte completamente. Recordando que ahorita vamos a estar con Él y Él va a ser nuestro Padre Celestial allá por los siglos de los siglos. El segundo punto, hermanos, es el método. ¿Cómo aplicar esta medicina a nuestras vidas? ¿Saben ustedes que a veces los médicos, bueno, siempre el médico nos da la medicina y nos dice: tómate una pastilla por la mañana, otra a mediodía y otra por la noche, o una pastilla al día, en fin, nos da un método. La medicina para el síndrome de la tristeza del Día de las Madres es el Señor. Él nos consuela como aquel a quien su madre lo consuela. Nos consuela a todos nosotros. Ahora vamos al método. Hermanos, en Mateo capítulo 10, el libro, el primer evangelio de la Biblia, Mateo capítulo 10 y versículo 37, dice así la palabra del Señor. Quizás esto sea muy duro, pero es necesaria. A veces las medicinas son amargas, pero necesarias. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Usted dirá: wow, eso está durísimo. ¿Saben ustedes, hermanos, que nuestro primer amor es el Señor? Él fue quien nos dio a luz. Él fue quien desde la eternidad nos creó, nos formó, nos plasmó. Y yo digo, en un plano maravilloso. Y solamente no nos formó, sino que realizó allí conjuntamente con nuestra existencia antes de los siglos, nuestro ministerio, la razón de ser de nuestra vida. Y nos dio a nosotros la libertad para que una vez nacidos, escojamos ese ministerio, esa vida, esa razón de ser y seamos realmente felices. Esa es la única manera. Ahora, hay gente que aman más a los hijos que a Dios. Y el padre que ama más a los hijos que a Dios no puede ser un buen padre. Para ser un buen padre es necesario que Dios ocupe el primer lugar. Y si alguien no pone a Dios en primer lugar en su vida, no puede ser discípulo del Señor y buen hijo y buen padre. Hay hijos que aman más a sus padres que a Dios. Y por supuesto, no pueden ser buenos hijos. Así, esto podemos aplicarlo a todas las relaciones humanas. Primero, Dios. Y por cuanto Dios, que es bueno, es perfecto, es santo, el que me dio la existencia, el que me ama como nadie, es el Rey de mi vida, entonces yo puedo ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, una buena esposa. Entonces yo puedo ser como Dios quiere que yo sea, que sería siempre el mejor. Así que el método es comenzar con que Dios ocupe lo más importante en nuestra vida. Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y ahí empezamos a disolver esta enfermedad de la tristeza en días especiales.
No solamente hay el síndrome del Día de las Madres, sino también está el síndrome de la Navidad. ¿Sabían ustedes eso? Que cuando usted oye los villancicos y la cosa y la gente poniendo luces, usted cree que todo el mundo está feliz, y no, es por el contrario. Más gente se da cuenta de su soledad, de su necesidad, y hay más gente triste. Entonces, pero si Dios es lo más importante, todo eso queda fuera. El mismo Señor Jesucristo dijo, más, está desechando el afán, está desechando esa hambre por las cosas terrenales de este mundo, y dice más, lo dice en modo imperativo. En general nosotros decimos más busca, no, hay una D final, a buscar, hay una orden. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que serán dadas. No dice que no las vamos a disfrutar, dice que Él nos las va a dar como una añadidura, no tan importante como el placer y el poder y la gloria de disfrutar al Señor mismo y sus leyes en nuestra vida. Y finalmente, en este punto, hermanos, del método, observemos que el Señor Jesucristo pasó sus mejores horas aquí en la tierra, en Betania, el hogar de Lázaro, Marta y María. Betania era una ciudad marginal, era una ciudad de pobres, era una ciudad a donde mandaban los leprosos. ¿Se acuerdan que allí vivía Simón? Y yo digo, ¿por qué no habrá aclarado Mateo? ¿Creen ustedes que Simón, después de haber comido en casa de Jesús, haber comido en casa de Simón y de haber compartido con él, Simón se quedó leproso? ¿Creen ustedes eso? No, él lo curó. Dice, Simón el leproso. Yo creo que debía decir, Simón el que había sido leproso. Y allí el Señor pasó unas horas extraordinarias, sublimes, placenteras, gozándose. Eran gente pobre, pero eran enriquecidos en el Señor. Allí estaba el Señor que estaban enfermos y necesitados. El Señor estaba con ellos. Aceptó, comió. No tuvo escrúpulo de decir, oye, Simón está leproso, los calderos de Simón están contaminados. No, comió en casa de Simón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir sencillamente que el Señor puede transformar una aldea de pobres, una aldea de enfermos, de leprosos, una aldea de gente moribunda, en una ciudad, en un lugar, en un recinto de victoria, de gloria. Allí Dios responde, y entonces en todo corazón así necesitado, lo que hace falta es colocar a Jesucristo el primero, a Jesucristo el Todopoderoso y lleno de amor como el centro de nuestras vidas. Ese es el método. No salga pensando, ay, que fulanito no me mandó un ramo de rosas. Piensa, qué maravilla que Dios me ama como me ama, que Dios me llena como me llena, que Dios transforma mi vida como lo hace. Ponga al Señor en primer lugar. Eso es lo más importante. Y desecha todo requemor, toda tristeza, toda amargura, todos los síntomas de ese síndrome, deséchalos, porque Jesucristo es quien te sana completamente. Y voy al tercer punto, hermanos, que el Señor ordena un llamado. De hecho, ya yo lo estoy diciendo. Pero el Señor Jesucristo dijo en una invitación especial, todos los que están con el síndrome de las madres, esto es una traducción especial mía, todos los que están trabajados y cargados, agobiados, angustiados, aplastados bajo el peso de la preocupación y de la lucha diaria, toda esa gente, vayan al psiquiatra, dijo Jesús. No estoy en contra de los psiquiatras. Yo sé que ellos necesitan a su psiquiatra también, pero yo los aprecio. Jesús dijo, vengan a mí, y yo les daré descanso y paz. Lo que necesita el corazón humano es descanso en el Señor.
Es decir, poner al Señor a trabajar para nosotros. Él lo dijo, déjame a mí trabajar, descansa tú. Y va a hacer las cosas mejor que nosotros. Entonces el Señor nos invita y nos dice, vengan a mí. Él en esta mañana nos está llamando, vengan a mí. Y hay otro pasaje del Antiguo Testamento que lo escogí precisamente para ver los dos ángulos. En Isaías 45, 22, escuchen lo que nos dice el mismo Señor, Jehová de los ejércitos, la misma persona de Jesucristo. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí. Esto está en imperativo también, modo imperativo. Y sed salvos. La salvación consiste en la liberación de los efectos del pecado. La salvación consiste en ser sanados, llenados a plenitud por la vida y la gloria de Dios. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, no importa dónde seas. De Argentina, de Ecuador, de México, de aquí de Estados Unidos, todo el mundo somos pecadores necesitados. Miren a mí, es decir, contemplen mi gloria, contemplen mi amor, véanme con los brazos abiertos, yo los recibo completamente, vengan a mí, porque yo soy Dios y no hay más. Es decir, no hay ninguna otra posibilidad. Yo soy el Dios que les puedo sanar. Yo soy el Dios que los puedo vivificar. Así que